Hola. Hoy voy a estar terminando de transcribir una canción de este chico, Christone Kingfish Ingram. Un capo total, genio. Esto es simplemente nada. Estoy viendo una presentación en vivo. Estaba buscando la canción que estoy transcribiendo a ver si la tenía en vivo, pero no la encuentro. Así que nada, tocará a oído totalmente. Truth de Christone Kingfish Ingram. Ya hay buena parte hecha, el bajo ya está terminado. Hice las primeras secciones de la guitarra rítmica, como que engloban un poquito todo, solamente me falta el coro, pero ahora, o al menos quería más o menos grabar la secuencia transcribiendo el solo. Que suena muy bien, bastante wah, larga vida al wah. Qué cosa buena. Qué cosa buena escucharla. Transcribirla a veces te estorba un poco. Hay algunos efectos que te hacen la vida un poquito más difícil cuando los vas a transcribir, pero bueno, lo que es el wah, lo que es el delay, hay algunos efectos que como que te estorban un poco. Pero nada, le voy a bajar un toque a esto. Ok, vamos a empezar porque si no puedo estar así horas. Igual, okay. Este es un bend, es una nota que se escucha con bastante fuerza, así que siempre le coloco énfasis, o sea, como una nota fuerte, pero aparte también me gusta hacer esto. Escribir también, porque después cuando reproduces la tablatura se nota ese sonidito, antes de la nota. Que en este caso serían tapar las notas. Hay gente que solamente colocaría la X, yo le coloco la nota que habría debajo de la X. En este caso, si veo dónde está mi mano, al menos yo, cada uno a lo mejor lo hará distinto, pero yo dejaría reposando el dedo índice y está aproximadamente en los trastes 13 aproximado. Entonces escribo la nota y luego lo tapo con una X. Le hago el símbolo de barrido. O sea, no es simplemente un charrasqueo, sino y lo coloco como una nota fantasma. Así no interviene en cuando entra la nota realmente. Y se escucha. Vamos a colocarlo más largo. Entonces escucha qué es lo que sucedería realmente cuando haces énfasis en una nota. Y sí, las notas que hay debajo de la X importan porque cambia el sonido, cambia cómo suena no es lo mismo acá que acá. Que acá. Oh. Dependiendo de dónde tengas la mano, esas notas muertas suenan distinto. Y claro, no tendría sentido quizás si estás en el traste 15, que las notas muertas estén en 0 o que las estés palmuteando. Siempre tienes el dedo tapando en algún lugar. Entonces eso me gusta representarlo también. Pero bueno, no me extiendo mucho por ahí. Vamos a ver. Hace otro bend. Y ahora vibrato importante. Din, 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 din.
Si no hablo mucho es porque estoy concentrado, pero déjame agrandar esto un toque para que se vea mejor lo que estoy haciendo. A ver. Guau, 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 guau. Y esto apenas hace un ligero movimiento acá, al final. Y piripiriri. Uy, ahí va. Ok. A ver. Ok. La 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 la. Vamos a agrandar un poquitito más. Bueno, de última. Ya está. Siempre acomodo esto. Ay, ¿qué hice? Siempre acomodo esto para que se vea bien, para que sea cómodo de leer. No. Sí, pum. Y acá a partir de acá 4. Ok, y ahí entonces queda bastante estético. Siempre empieza en el primer compás a la izquierda. Bueno, por acá esto no está escrito. Tuki, tuki, y acá empieza el sol. Ok. Ok. Esto es un... Ok, a ver. Empieza acá mismo. Que sería como esta nota. Yo lo colocaría antes. Igual. Y así. ¿Cómo se escucha?
Qué bueno, ¿eh? A ver. Como hace ese vibrato pronunciado, yo lo colocaría acá. Pero vamos a ver qué hace después, porque eso es lo que determinaría realmente. Acá atresillado. Acá, esta es como la segunda nota. Acá estoy colocando las notas tentativamente, después las ubico. Primero es para saber cuáles son y luego ahí las distribuyo en cómo sería como tocar esto. Creo que ahí pasa a semicorchea. Claro. Pasa que escrito así es horrible. Encaja, pero no es una lectura cómoda después. No. Me rehúso. Claro, en este caso, y esto me pasa en distintas ocasiones, que a lo mejor la ejecución pudiese tener cosas como que esta nota es más rápida y luego, qué sé yo, se compensa acá, una cosa así. Pero tú ves esto y comprender, o sea, cuando está... Porque la idea de escribir algo es que alguien más lo vaya a leer después. Entonces, si bien esto podría ser más exacto al audio que estamos escuchando, escribirlo así es un dolor de cabeza para quien lo tenga que leer después. Entonces, es como que no, yo veo, no le veo sentido a escribir algo así, por más que sea exactamente igual al audio. Es como lo que vas a entregar es un documento que es difícil de leer y se hizo única y exclusivamente para que fuese leído. Entonces estamos como que yendo en contra del propósito de lo que estamos haciendo. Entonces, si bien esto sería más exacto con el audio, yo prefiero agrupar esto así y que se vea como grupos de... Acá hay unas 3 notas, acá hay unas 4 notas, y luego 3 y 4, y así. Porque, claro, obviamente estamos, qué sé yo, estamos
pasando a papel, es como que estás pasando a la teoría algo que en realidad fue hecho en la práctica, ¿no? Entonces como que tienes que... son como dos reinos distintos y tienes que ver cómo pueden... cómo mantienes la esencia, pero puesto en papel, de forma que se entienda. Ese es el propósito para mí de esto. Y a ver esto para acá. Sí, esto puede ser toda semicorchea. Esto suena más a un slide. O sea, para... a ver. Sí. Pudiese ser 11, pero... quizás sí. Y esto se mantiene un poco. Y bueno, a primera escucha, así es como así es como lo transcribiría. De todas formas, a veces siempre me toma, qué sé yo, volver a escucharlo, ver si yo mismo también lo puedo ejecutar y sentir que es cómodo, que tiene sentido. Muchas veces el paso número uno es simplemente determinar las notas, pero luego cómo se organizan en el mástil y cómo se tocan y cómo es más cómodo de una u otra forma, ya ese es como que el segundo paso. Pero en primera instancia, este sería ya como que una idea. Ya al menos aquí te quedan cuáles son las piezas, ¿no? Ya luego distribuirlas es más también por una cuestión de conveniencia, porque a veces esta misma nota la puedes tocar acá arriba, o perdón, sí, acá arriba, o si no acá abajo. Pero según lo que estés haciendo en el momento y hacia dónde vayas a ir después, conviene más una opción o la otra. Esa es también una particularidad de la guitarra, que las mismas notas se pueden tocar en distintos lugares. Entonces a veces se trata un poquito más de conveniencia del momento, de dónde estás ahora y a dónde vas después. Entonces según eso decides si tocar en un lugar o en otro. Vamos a escucharlo todo, a ver. Claro, ahora que me doy cuenta, no
hice los slides, no hice ningún hammer en lugares donde seguramente hay. No estaba pensando en eso. Por ejemplo acá seguramente. Acá también. Qué buen acorde, ¿eh? Un buen fraseo para mí le gana a cualquier otra cosa. O sea, la velocidad, la complejidad, pero un buen fraseo y expresión en cada nota es como... Hace lo que quieras. Bueno, la verdad me gusta cómo está. Y ese sería el solo. Luego está el resto de la canción. Hago el coro y estaría listo. Porque luego lo que es las ideas de los versos. Los versos le dan mucho espacio a la voz para que distinga. Y luego las guitarras y el bajo están. El bajo está manteniendo la base, pero luego las guitarras están como solamente acompañando en ciertos momentos. Pero bueno. Al menos lo dejo por acá el video. Y nada, cualquier cosa, si les parece, si estos procesos les parecen interesantes, si quisieran ver otras transcripciones de otras canciones, me lo pueden hacer saber, lo pueden dejar en comentarios si les gusta, alguna sugerencia, lo que quieran compartir o comentar, bienvenido en la sección de comentarios. Si quieren estar al tanto también de las cosas que voy subiendo, por supuesto, la típica, pueden suscribirse al canal, me ayuda un montón y nada, los mantiene también al tanto de qué voy subiendo y qué novedades voy teniendo. Y así, bueno, cualquier cosa, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por estar de ese lado. Si llegaste hasta el final del video, eres de los míos, un nerd en la música, pero nada, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Favorite word. So many people